¿verdad? Buenos días, amados. Que el Señor nos bendiga. Alegremente estamos reunidos en este lugar juntos, todos con la intención y propósito de adorar y alabar a nuestro Dios. Nos gozamos de su presencia, vivimos por su gracia y aprendemos de su palabra para avanzar en este año fortalecidos en este mundo. Saludamos así también gozosamente a aquellos que nos están viendo y escuchando a través de la internet. Y le damos las gracias a Dios que nos trajo hasta aquí el día de hoy. Permítame comenzar orando a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por ser de los escogidos de tu pueblo. Sabemos, Padre, que por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo es que hemos sido partícipes de tu presencia. Y sabremos que tendremos plenitud de gozo cuando estemos ante ti. Que esta hora, Señor, sea de alabanza y adoración a ti. En ti, mi Dios, estamos porque sabemos que nos mostrarás la senda de la vida y sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, guarda a aquellos que vienen de camino y a aquellos que no hayan podido venir a causa de enfermedad. Con tu mano poderosa, así como consuelo y fortaleza. Padre, nos ponemos en tus manos y guíanos en estas alabanzas cantadas. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos las gracias. Amén. Antes de nuestra primera alabanza, permítame leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, versos 6 al 9. Hechos 1, 6 al 9 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amados, este pasaje nos muestra específicamente en el verso 8, encierra el contenido de nuestra primera alabanza. El Espíritu Santo de Dios nos da ese poder que necesitamos para cumplir ese mandato de Jesús, que es el esparcir las buenas nuevas de salvación a todo lugar, y también para que miremos con compasión a aquel que no tiene a Dios en su corazón. Les exhorto, amados, a que procuremos ser testigos de la misericordia de nuestro Dios, esa misericordia que ha tenido con nosotros delante de aquel que necesita del Señor, y seamos hacedores de su palabra. Cantemos con gozo esta alabanza mientras meditamos en su contenido. Somos un pueblo especial.
Nuestra próxima alabanza está basada en un pasaje que se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. En el capítulo 8, versos 1 al 4, se nos muestra la libertad que tenemos ante la esclavitud del pecado si estamos en Cristo Jesús. Romanos 8, versos 1 al 4, dice de la siguiente manera: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados, este pasaje, así como esta alabanza, debe exhortarnos a caminar conforme al Espíritu, porque ya Cristo condenó el pecado en la carne. Él nos hizo libres de esa condenación, ya que fuimos justificados, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Aquellos que venimos delante del Señor con corazones arrepentidos de esa vieja y vana manera de vivir, y venimos humillados ante su presencia. Así que, amados, cantemos con gozo esta alabanza, recordando lo que el Señor nos recuerda en esta carta de Pablo. Cantemos. Para
mi Cristo Jesús. Solamente tú, Padre, rompiste, Padre, aquellas cadenas, Señor Jesús, que nos ataban, mi Cristo Jesús, y nos libertaste, Padre Santo, mediante tu sacrificio allí en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Padre, clavaste allí nuestros pecados, mi Cristo Jesús. Nos justificaste, Padre Santo, nos cubriste con tu sangre preciosa, Padre, y ahora somos aceptos, Padre, Señor Jesús, ante ti. Te damos gracias, Señor Jesús, por eso, Padre Santo. Gracias porque, Señor, estábamos, Señor, destinados, Padre Santo, a una muerte segura, física y espiritual. Pero tú, Padre Santo, tuviste misericordia de nosotros, Padre Santo. Nos regalaste de tu gracia tan hermosa, Padre Santo. Y viniste a este mundo, enviaste a tu Hijo, Padre, a este mundo, Señor Jesús, a ser crucificado allí, Padre Santo, en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, mi Cristo Jesús. Y ahora sabemos que somos libres, ahora sabemos que hay una vida eterna, Padre Santo Jesús. Ahora sabemos que hay esperanza, Padre Santo. Y te agradecemos, Señor Jesús, por eso, mi Cristo Jesús. Venimos delante de ti, Padre, a presentarte, Señor Jesús, a nuestros hermanos que estén enfermos, Padre Santo. Sé tú, Padre, visitándolos a ellos, estén donde estén, mi Cristo Jesús, ya sea en un hospital, ya sea en sus casas, Padre. Visítalos, Padre Santo. Pon tu mano, Señor Jesús, sanadora, Señor, sobre sus cuerpos, Padre. Levántalos, Padre, sánalos, Señor Jesús, según tus propósitos, según tu voluntad, Padre Santo Jesús. Te pedimos también por nuestros hermanos misioneros, Padre Santo. Sé tú con ellos en todo momento, Padre Santo, supliéndoles, mi Cristo Jesús. Continúa respaldándolos, Padre Santo Jesús. Padre, ellos han respondido al llamado, Señor, de llevar tus palabras hasta los confines de la tierra, Padre Santo. Ayúdalos, Señor, ayuda a sus familias, Señor. Prepara cada uno de los corazones, Padre, a las personas que ellos van a hablar, Señor Jesús, para que ellos puedan llegar a conocerte, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, también por nuestros hermanos que no pudieron estar presentes hoy o que nos están viendo, Padre, a través, Señor, de las redes sociales. Allégate a ellos, Padre Santo. Tú conoces las situaciones que cada uno de ellos pueda estar pasando en este momento, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando, Señor Jesús, en sus vidas, Señor. Si están enfermos, Padre, dale sanidad, Padre. Si están faltos de algo, provéeles, Padre Santo, no solamente el pan físico, Señor, sino espiritualmente, Padre Santo. Que ellos sepan que tú estás ahí, Padre, con ellos, mi Cristo Jesús. Ayúdalos, Padre Santo, en los momentos de dificultad, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, por nuestros gobernantes también, Padre. Un año, Padre, que acaba de comenzar, mi Cristo Jesús. Te pedimos que seas tú con cada gobierno, Señor Jesús, dándole la sabiduría para dirigir, Señor Jesús, los pueblos, Padre, que los seleccionaron como sus gobernantes, mi Cristo Jesús. Ten el control de todo lo que está pasando, Padre Santo, alrededor del mundo, mi Cristo Jesús. Te pedimos también por nuestro pastor, Padre, que estará llevando prontamente tu palabra, Padre Santo. Sé tú hablando nuestras vidas a través de él, mi Cristo Jesús, y tomando el control, Padre, de todo lo que sucederá, Padre, en este servicio, Padre Santo. Te agradecemos, te glorificamos porque tenemos un templo, Padre, a donde podemos venir todos juntos a congregarnos, Padre, porque hay lugares, Padre, que no es permitido, mi Cristo Jesús. Aún somos bendecidos, Padre Santo, por tener este privilegio de llegar hasta tu casa, Padre, con nuestros hermanos, adorarte y escuchar de tu palabra. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas en tu santo y bendito nombre, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor le bendiga en esta mañana. Qué bendición es poder reunirnos
un domingo más, el segundo domingo del año. Qué bendición es poder venir a la casa del Señor, a su iglesia, y poder juntos adorar al Señor, cantarle cánticos a su nombre y escuchar su palabra. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Una bendición que puedan estar con nosotros en esta hermosa mañana. Y también saludamos a los hermanos que se conectan y nos ven a través de esta transmisión. Es de gran gozo también poder estar con ustedes hoy y que puedan juntos cantar y escuchar la palabra del Señor en el día de hoy. Mi hermano, en la mañana de hoy, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a continuar nuestra serie de sermones sobre el libro de Jonás. Ustedes recordarán que ya nosotros habíamos comenzado una serie de sermones al final del año pasado sobre el libro de Jonás, donde hemos visto capítulo por capítulo, verso por verso, y ya hoy introducimos entonces lo que es la segunda parte del libro, desde el capítulo 13 en adelante. Así que por estos próximos domingos estaremos continuando esta serie del libro de Jonás, aprendiendo todo lo que la palabra de Dios nos enseña sobre ese libro. Así que lo invito a que usted en su casa también siga estudiando el libro para que siga aprendiendo todas las verdades que hay ahí acerca de la palabra del Señor. Así que, mi hermano, en esta mañana nosotros vamos a ser guiados por el texto bíblico por nuestro hermano Edgardo. Damos las gracias a Dios por él y oramos para que el Señor nos guíe, nos instruya a través de su palabra en esta mañana. Así que yo le pido, hermano, que pueda ir pasando por acá. Vamos a orar para que el Señor abra en nuestros corazones a la exposición de la palabra del Señor. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, por este tiempo. Honramos tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por el privilegio que nos das de venir a la iglesia, de escuchar tu palabra. En esta hora queremos preparar nuestros corazones para escucharla, Señor, para crecer a través de ella, para ser edificados, ser transformados por medio de tu palabra. Tu palabra no regresa atrás vacía, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo estará obrando en nuestros corazones mientras escuchamos tu palabra. Te pedimos por el predicador en esta mañana, utilízalo como un instrumento tuyo para tu honra, para tu gloria, para que nos dirija a través de tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Que el Señor bendiga a mis amados hermanos en esta hermosa mañana. Mañana que el Señor nos permite y día que el Señor nos permite para adorar y bendecir su nombre. Y esa alabanza y ese agradecimiento debe ser continuo, ¿verdad? De parte nuestra hacia nuestro Creador. Damos las gracias una vez más al Señor y a nuestro pastor que nos ha confiado el púlpito en esta mañana. Les invito a que estén conmigo y busquen el libro que hemos estado tratando durante los últimos domingos, con una excepción de 2 domingos que nuestro pastor trajo unos temas relacionados con la época. Y vamos a estar puestos en pies y vamos a orar, vamos a leer la palabra y luego oramos y entramos en la exposición de la palabra para el día de hoy. Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Invitamos a los amigos y los hermanos que nos ven a través de las redes a que busquen su Biblia en Jonás, capítulo 3. Y vamos al verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios
y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre una vez más en este día. Señor, tu palabra ha sido leída, tu palabra va a ser explicada en tu nombre. Te pedimos, mi Dios, que fluya tu verdad al corazón del oyente en este día, Dios. Y que tú seas tocando los corazones, porque el único que cambia y que transforma eres tú. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amén. Como es del conocimiento de ustedes, la serie que hemos estado llevando durante muchos domingos hasta el día de hoy, el tema fundamental, principal, es conociendo a un Salvador soberano. Y el tema de esta mañana es la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Si usted ha tenido la oportunidad de estar con nosotros o de vernos a través de las redes, hemos estado explicando durante muchos domingos los primeros 2 capítulos del libro de Jonás. En el primer y en el segundo capítulo de Jonás se relata la historia de la fuga de un profeta y cómo Dios lo detuvo y lo hizo regresar. Jonás, mensajero de Dios, profeta de Dios, Dios lo encomienda para que vaya a Nínive a predicar su palabra. Y nos relata el capítulo 1 que Jonás tenía que ir a Nínive, estaba en el puerto de Jope, allí fletó un navío y se fue en dirección opuesta a lo que lo había encomendado el Señor. Se fue para Tarsis. Jonás quería huir de aquella encomienda que el Dios de los cielos le había dado. Y quería huir de aquella encomienda porque le era desagradable, mi hermano. Como vimos en ese primer capítulo, Jonás tenía la idea de que la salvación y el Dios de Israel solamente tenía misericordia para el pueblo de Israel. Y su nacionalismo, su idea de patriotismo, mi hermano, lo cegó. Y en vez de cumplir con la voluntad de Dios que había cumplido anteriormente, Jonás se fue en dirección opuesta, creyendo que se iba a esconder de Dios, creyendo que podía huir de Dios, mi hermano. Pero yo quiero resaltar este aspecto de Jonás, aunque vamos a ir al capítulo 3 por la siguiente razón. ¿Cuántos de nosotros, cuando pasamos revista de nuestra vida, nos hemos dado cuenta que también nosotros hemos sido como Jonás? Que en muchas ocasiones hemos resistido el llamado de Jehová para nuestra vida.
que muchas veces el Espíritu Santo pone en nosotros, mi hermano. El deseo de hablarle a una persona o el deseo de llevar el Evangelio a algún lugar. Y nosotros hemos resistido en seguir esa encomienda. ¿Por qué? Por muchas razones. Tal vez por el miedo, tal vez porque no sabemos hacerlo. Y nos perdemos la hermosa bendición de poder llevarle el Evangelio a aquellas personas que están al lado nuestro. Y yo quisiera hacerle una pregunta a la iglesia y a aquellos que me ven a través de las redes, a aquellos cristianos que nos ven a través de las redes. ¿A cuántas personas nosotros le hemos hablado el Evangelio en esta última semana? ¿A cuántas personas le hemos hablado del Evangelio en este último mes? ¿A cuántas personas le hemos hablado del Evangelio en el último año? Las estadísticas bien claro señalan que dentro de la iglesia, mi hermano, solamente un 5% del creyente evangeliza, que solamente un 5% del creyente lleva el Evangelio. Por lo tanto, no juzguemos a Jonás tan rápido, porque el propósito de la palabra de Dios es que nosotros nos veamos reflejados en el texto bíblico. Y les decía yo a los hermanos recientemente que nos reuníamos con el pastor precisamente para hablar del libro de Jonás, que yo soy Jonás. Me parece que cada uno de nosotros debe visualizar su vida a través de este libro. Este libro es un manual de vivencia para cada uno de nosotros. Preguntémonos si en el día de hoy inclusive nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás pensó que había otras prioridades en su vida que cumplir con la voluntad de Dios. Y volvemos a indicarle, mi hermano, hizo todo lo incorrecto, porque como dice el salmista, ¿a dónde yo me esconderé de la presencia del Señor? Mi hermano, aunque Jonás hizo todo a su alcance para resistir el llamado de Dios, después que Jonás se arrepintió estando aquellos 3 días en el vientre de aquel pez, Jonás dice en el capítulo 2, verso 9, y si usted ha leído este salmo de Jonás, es una oración preciosa. Es una oración que posiblemente nosotros también de alguna manera hemos hecho en nuestra angustia. Cuando estamos en quebrantamiento, en sufrimiento, en dolor, en incertidumbre, como estaba Jonás en el vientre de aquel pez. Jonás exclamó en el versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Pareciera que Jonás entendió cuál era el propósito de Dios para la vida de él como profeta en aquel momento. Posiblemente en aquella situación en la cual se encontraba Jonás, en el vientre de aquel pez, Jonás se dio cuenta que es fútil tratar de escapar del Señor y de no hacer su voluntad. Y usted sabe que el capítulo 2 termina con la liberación de Jonás. Dice ese versículo 10: y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás tenía que cumplir la voluntad de Jehová. Fue necesario que como profeta Jonás se diera cuenta que él estaba obligado a cumplir con la voluntad de Dios. Usted y yo somos embajadores de Dios. Usted y yo como iglesia estamos llamados a llevar el evangelio de salvación. Y un embajador lo único que dice es lo que le ha sido encomendado por aquella persona que tiene la autoridad para encomendarlo. Y Jonás sabía cuál era el mensaje que él tenía.
que llevar a Nínive. Y déjeme indicarle, mi hermano, que Jonás tenía que ser el instrumento de Dios para ir a Nínive, porque Dios pudo haber levantado otro profeta para que fuera a Nínive. Inclusive Dios milagrosamente podía tocar el corazón, como lo hizo, de los ninivitas y el rey, y no necesitaba profeta que llevara palabra, porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere y como Él lo quiere hacer. Pero Jonás sabía que como profeta él tenía que cumplir con la voluntad de Dios, y Dios estaba determinado, mi hermano, a que fuera Jonás el que llevara ese mensaje a Nínive. Y en lugar de decirle a Jonás, y mire lo que dice el versículo 3:2, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Oiga, mi hermano, Jehová no cambió las instrucciones. Jehová le dijo a Jonás, ahora ve nuevamente a cumplir con la encomienda que ya previamente yo te había dado para que fuera a Nínive. Dios no cambia el llamado que nos hace. Dios no cambia de idea. Cuando Dios ha propuesto en su soberanía que hay que hacer algo, las cosas se van a hacer, mi hermano, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Nosotros somos criaturas. ¿Y qué hace, como dice Pablo, la criatura? Pidiéndole a su creador por qué hace las cosas. Dios hace como Él quiera hacer, hermano. Y en lugar, es interesante cuando nosotros comparamos ese llamado de Jonás en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Si usted se da cuenta, ese versículo 2 del capítulo 3 se le da aparentemente la misma instrucción, pero mire lo que el Jehová le dice ahora a Jonás. Y se levantó Jonás, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jehová le iba a decir a Jonás en el transcurso del camino cuál iba a ser ahora el mensaje, porque Jonás debía predicar solamente el mensaje de Dios. Era un mensaje de condenación, no era un mensaje muy agradable predicarlo. Y Jonás iba a ir a un lugar inhóspito. Jonás iba a ir por primera vez a Nínive, y Jonás sabía la historia de Nínive, porque sabía lo cruel, lo bárbaro que eran los ninivitas. Jonás sabía que un día aquel pueblo se levantaría en contra de Israel, en contra de su propio pueblo, y lo avasallaría y lo destruiría, mi hermano. Así que Jonás iba nuevamente para Nínive, siguiendo las instrucciones de Jehová, pero iba con miedo, iba aterrado, porque sabía, ¿verdad?, la historia de aquel pueblo. Pero, mi hermano, como les dije, no era tarea muy fácil para Jonás, no era tarea agradable el predicar la palabra. Pero los que llevan la palabra de Dios a otros no deben dejar que sus preferencias, no deben dejar que sus prejuicios sociales, no deben dejar que otras cosas los distraigan. Cuando Dios dice que hay que llevar el mensaje, mi hermano, hay que llevarlo. Y Jonás quería cumplir ahora con esa voluntad de Jehová, porque no le quedaba otra para hacer otra cosa que no fuera lo que Dios le había enviado. Y es interesante porque hoy nosotros estamos viviendo en una época donde hay muchas personas que suavizan el evangelio para complacer las expectativas de la gente, mi hermano. El pastor John MacArthur tiene dos frases que a mí me han tocado
preparando este mensaje. La primera de ellas dice: no suavices el evangelio si la verdad ofende. No lo suavices, porque la gente está ofendiendo a Dios toda la vida. Y la segunda frase que yo estuve analizando es la siguiente. Dice el pastor John MacArthur: ignorar, despreciar, torcer o desobedecer la palabra de Dios es deshonrar a aquel que la inspiró, la ilumina y la faculta. Cuando Dios le dijo a Jonás: vete, que por el camino yo te daré el mensaje, Jonás sabía que tenía que predicar única y exclusivamente lo que Dios le había dicho que predicara. Es interesante cuando nosotros nos preguntamos: ¿le dio Dios a Jonás una segunda oportunidad? Sí, le dio una segunda oportunidad. Pero el mensaje no trata de Jonás. El mensaje trata del amor de Dios por un profeta, del amor de Dios para un pueblo que no lo merecía. El mensaje trata de una oportunidad que tuvo Jonás de bendecir a través de la palabra de Dios a un pueblo que estaba condenado a ser destruido. ¿Qué hizo Jonás? Vamos al versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás comenzó su caminar. Jonás se dio cuenta que no podía seguir huyendo de Dios. Y como dice ese versículo, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y el versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, Nínive era una gran ciudad. De hecho, en el libro de Jonás, en los 4 capítulos, se menciona en 3 ocasiones que Nínive era una gran ciudad. Y no tan solo eso, sino que se dice que tomaba 3 días el poder darle la vuelta a aquella ciudad. Pero lo interesante es que Jonás predicó ese mensaje en un día. O sea, yo quiero que ustedes vayan observando ya la actitud del profeta. Era una ciudad que tomaba 3 días caminarla. Y Jonás predicó un solo día. ¿Qué ocurrió? ¿Cumplió Jonás cabalmente lo que Dios le había dicho? ¿Su actitud fue un impedimento para que lo hiciera? Pero predicó. Miren, hermano, aún habiendo predicado, Jonás no cumplió cabalmente la voluntad de Dios. Por eso es que este mensaje no se trata de Jonás, se trata de la misericordia del Dios de los cielos. Hermano, ¿cuál era el mensaje? El mensaje era sencillo. De hecho, en castellano serían 6 palabras. En el griego son 5 palabras. Aún 40 días, Nínive destruida. Este era el mensaje que Jonás iba a predicar. Y Jonás predicaba esas palabras. Posiblemente nosotros podríamos decir, y dicen los tratadistas de la palabra, dicen los historiadores, que posiblemente Jonás dio otras explicaciones. Y ese posiblemente, mi hermano, tal vez lo podríamos aceptar.
Pero yo me ciño a lo que dice la palabra de Dios, que el mensaje fue corto y que ese era el mensaje que Jonás tenía que predicar. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Oiga, ¿ha escuchado usted estos días múltiples personas señalando que estamos viviendo en tiempos bien difíciles? Oiga, necesitamos que personas nos recuerden que realmente estamos viviendo en tiempos bien difíciles, porque sí lo estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos posiblemente únicos para esta generación. El año 2020 estuvo en las manos del Señor, como seguirá el año 2021. Pero si hacemos un análisis de todo lo que ocurrió en el año 2020, ¿fue agradable? ¿Fue un año tranquilo desde el punto de vista psicológico para los seres humanos? No, no lo fue. Pero si lo vemos desde el punto de vista de nuestro Señor, ¿estuvo Dios ausente de lo que estaba ocurriendo en el mundo? No. El Señor estuvo todo el tiempo ahí. Y el Señor está con su pueblo y está con todo aquel que se acerque a buscarle su presencia. Hermanos, ¿por qué caemos en desesperación cuando nuestro Dios sigue el control de todas las cosas? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y Jonás enfatizaba al pueblo de Nínive lo que le iba a ocurrir si no se arrepentían, mi hermano. La ciudad iba a ser destruida verdaderamente por juicio. Pero desde el momento en que nuestro Dios le encomendó a Jonás ir a Nínive, ya en su soberanía Dios sabía que iba a extender misericordia a aquel pueblo. Pero Dios no solo tenía que decir a Jonás, Jonás lo intuía, por eso era que no quería ir. Porque Jonás le dice en el capítulo 4 a Jehová, yo sé que tú eres un Dios de gran misericordia. Dios es un Dios de gran misericordia, mi hermano. Dios es un Dios de múltiples oportunidades. Dios es un Dios que no se cansa de tocar al corazón de aquel que Él quiere llamar. Y cuando Él llama, mi hermano, hay que responder. Dios nunca pierde el tiempo. Dios nunca se cansa. Dios nunca coge vacaciones. Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Mi hermano, sin duda que Jonás predicó fielmente ese mensaje. Pero vean que Jonás había rendido su voluntad a Dios. Pero Jonás no había rendido su actitud. Podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Podemos trabajar en la iglesia, mi hermano. Podemos trabajar en el reino. Pero la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer, ¿lo hacemos como si fuera para el Señor? ¿Estamos trabajando con la actitud correcta? ¿Estamos trabajando porque queremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor? Cada uno de nosotros en esta mañana nos tenemos que hacer esa pregunta. Señor, yo estoy haciendo tu voluntad, pero lo estoy haciendo con la mejor actitud. ¿Lo estoy haciendo para agradarte a ti o lo estoy haciendo por otros motivos? Posiblemente Jonás estaba hablando con ira, estaba dando el mensaje, pero posiblemente hablaba con ira. No hablaba con compasión, ni hablaba con misericordia. Porque lo más profundo de su ser, Jonás no deseaba ver a los ninivitas realmente transformados y convertidos a Jehová. ¿Saben que muchas veces nuestros prejuicios son la barrera más poderosa para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios con autoridad? ¿Saben que muchas veces nosotros conocemos la palabra de Dios, pero al no vivirla no estamos reflejando a Cristo a los demás? Mi hermano, es importante que cada día nosotros podamos entender
Que muchas veces, después de predicar el Evangelio, las personas están bien pendientes de cómo nosotros hacemos vida en nuestra vida ese Evangelio. Hermano, el tercer punto que quiero tratar en esta mañana es que aún con esa actitud de Jonás, el pueblo de Nínive se arrepintió. Miren lo que dicen los versículos del 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y quiero puntualizar eso. ¿A quién creyeron? Creyeron a Dios. No creyeron a Jonás, creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios había preparado el corazón de los ninivitas para que cuando recibieran aquel mensaje, su vida, su mente, su corazón fuera transformada. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Y de la rapiña, mi hermano, la Nueva Traducción Viviente traduce esa frase de la rapiña como hechos violentos. Y de hecho, el pueblo ninivita era un pueblo sumamente violento. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Quiero ir cogiendo versículo por versículo rapidito para que podamos profundizar en ello. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ahora yo le pregunto, mi hermano, ¿cómo es posible que un pueblo pagano, politeísta, enemigo de Dios, se arrepintiera? Nunca posiblemente habían recibido un mensaje. ¿Conocían al Dios de Israel? Seguro que sí, por los hechos históricos del pasado. Pero no era un pueblo que le temía al Dios de Israel. De hecho, cuando nosotros vamos a los estudios, a la historia, nos vamos a dar cuenta que era un pueblo que se mofaba de ese Dios de los israelitas. El arrepentimiento se dio, mi hermano, primero porque Dios lo quiso hacer de esa manera, por su misericordia. Y es por eso que puntualizo que ese versículo señala que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice el texto que Dios tocó el corazón, porque creerle a Dios no es otra cosa que sentir convicción de pecado. ¿Cómo es posible que un pueblo que no conocía verdaderamente en detalle quién era Jehová sintiera esa convicción de pecado? Esa es la misericordia de Dios. Y yo quiero hablar un poquito de este aspecto de arrepentimiento, porque muchas veces, mi hermano, nosotros predicamos el Evangelio y tenemos que predicar el Evangelio completo, mi hermano. No podemos creer en un Dios si no predicamos la palabra como es. Por lo tanto, convicción de pecado, mi hermano, trae arrepentimiento. Y eso fue lo que ocurrió en ese pueblo. Observen que al creerle a Dios, inmediatamente proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El cilicio era un tejido burdo, ¿verdad? Como si fueran sacos, que en aquel tiempo lo hacían de pelo de cabra. Y se llevaba esa vestimenta en señal de duelo y en señal de consternación. Observen que inclusive el rey se quitó su ropa real, bajó de su trono y también se vistió
de silicio y se sentó sobre ceniza. Eso era señal de arrepentimiento total, mi hermano, porque cuando Dios toca el corazón del ser humano, el ser humano se arrepiente y hay fruto de ese arrepentimiento. Y aunque esto era algo externo como el silicio, el pueblo estaba mostrando de esa manera que realmente estaban arrepentidos por la maldad que había en aquel pueblo. Mi hermano, el rey se sentó sobre cenizas. ¿Quién hubiera dicho, verdad? Que un rey pagano, que siempre había vivido de acuerdo con su propia voluntad, que no tenía ningún sentido de lo que era la verdad y la genuina religión del pueblo de Israel, se viera avasallado en un instante por esa situación. Se despojó de su vestido, se sentó en el polvo, se vistió de saco, y Dios no solo vio el corazón de aquel rey, sino que Dios perdonó la maldad de aquel rey y la maldad de aquel pueblo. Pero cuando nosotros leemos bien esos textos, nos damos cuenta que el rey no solamente lo hizo, sino que hizo un decreto y proclamó que todo hombre y animal hiciera lo mismo. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Hermano, los animales dejaron de ser alimentados por varios días. Ahora usted imagínese el clamor de la gente por un lado, y usted imagínese el ruido de los animales al sentir hambre y sed. Me parece que todo forastero que llegara cerca de aquella ciudad de Nínive iba a escuchar aquel clamor a muchas millas de distancia. Mi hermano, el arrepentimiento tiene que ser visible. El arrepentimiento va a ser palpable. Usted lo podrá hacer en la quietud de su hogar. Usted lo podrá hacer en su alcoba. A los que me están viendo a través de los medios de comunicación, cuando Dios toca el corazón, no importa que sea en público o en privado, siempre va a haber fruto. Y lo vemos aquí claramente. El rey hizo un acto que no era propio de ningún rey, y menos de un rey pagano. Se humilló, se postró. Y una de las cosas que ocurría en esta cultura pagana, mi hermano, es que los reyes siempre miraban fijamente a los ojos del adversario. Los reyes nunca miraban a los pies, porque mirar a los pies era señal de debilidad y señal de derrota. Y el rey se humilló delante de un rey más poderoso que él. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, versículo 8. El arrepentirse significa clamar a Dios fuertemente, mi hermano. Clamar a Dios con convicción, clamar a Dios en quebrantamiento. Y yo le pregunto, ¿hemos clamado alguna vez nosotros como los ninivitas? ¿O hemos clamado alguna vez nosotros como clamó el salmista en el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermano, esta ha sido una oración constante en mi vida en el último año. Hemos tenido que clamar por nosotros, y hemos tenido que clamar por nuestra iglesia, y hemos tenido que clamar por gente que nosotros amamos, que sabemos que están aterrados por la situación que está ocurriendo. La Biblia dice que nos alegremos con el hermano que se alegra, y la Biblia dice que lloremos con el hermano que llora, mi hermano. Cada uno de nosotros somos responsables de orar por nosotros y orar por los nuestros, y orar por nuestros hermanos, y orar por el mundo entero, independientemente de nuestras ideas políticas, independientemente de los prejuicios que todos podamos tener.
Porque delante de Dios se desnuda toda alma, mi hermano. Delante de Dios no hay nada oculto. El salmista decía: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de pan, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y yo le pregunto, ¿debemos clamar por aquellos que inclusive en algún momento determinado nosotros le hemos hablado del Señor y nos han cerrado las puertas? La respuesta es sí. El salmista lo está diciendo ahí. ¿Dónde están aquellos que me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me parece que estamos viviendo tiempos bien interesantes para la iglesia. El versículo 8 también nos habla de que el rey le dice al pueblo: conviértase cada uno de su mal camino y de la maldad y de la violencia que hay en sus manos. Hermano, el arrepentirse significa cambiar nuestra mente y apartarnos de cualquier acción que no agrade a Dios. Vemos todos los días definiciones incorrectas de lo que es arrepentimiento. Y cuando hay una definición incorrecta de lo que es arrepentimiento, esto trae una consecuencia a la vida de la iglesia de hoy y por ende al cristianismo, ¿verdad?, moderno como el que lo tenemos hoy en día. Hoy en día vemos mensajes donde no se exhorta a las personas a humillarse delante del Señor, a arrepentirse. Se está predicando un mensaje bien livianito para agradar a la gente. Los mensajes muchas veces, cuando usted los evalúa, son más mensajes psicológicos y de motivación que de otro aspecto. Y yo quiero decirle, mi hermano, que la psicología no cambia el corazón. Yo quiero decirle a ustedes, mi hermano, que las palabras bonitas o las palabras hermosas no cambian el corazón. El único que cambia el corazón es Dios y su palabra, mi Dios, mi hermano, porque Dios y su palabra, uno solo son. Una definición de arrepentimiento que yo he escuchado en estos días a través de las redes. Si para algo son buenas las redes, es para uno evaluar a la luz de las Escrituras y filtrar por las Escrituras lo que nosotros estamos escuchando, que se dice y se predica por ahí. He escuchado lo siguiente: arrepentimiento es un cambio de manera de pensar en cuanto a Dios. Arrepentimiento es una manera de nosotros poder entender, otros dicen, lo que Dios hace en la vida de uno. Pero en ninguna de esas aseveraciones nosotros escuchamos arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús fue el mismo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Pedro y Juan en los Hechos fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pablo predicaba de la misma manera: no puede haber un nuevo nacimiento si no hay arrepentimiento y convicción de pecado, mi hermano. Eso decía en Mateo capítulo 7, verso 21, lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor, yo declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores o hacedoras de maldad. ¿A quién le estaba hablando Jesús en aquel momento ahí? Mi hermano, observe que Jesús los está condenando a aquellos publicanos y a aquellos fariseos
Jesús los está condenando porque ellos no le conocieron. Todo lo contrario a los ninivitas. Ya hemos explicado que los ninivitas creyeron a Dios, conocieron a Dios. Sin embargo, el mismo pueblo de Dios lo había rechazado. La evidencia de aquellos fariseos era que no conocían a Dios, no conocían al verdadero Dios, porque no hacían su voluntad. El fruto de un verdadero arrepentimiento es la sujeción a la autoridad de Dios. Y yo quiero puntualizar en los últimos minutos de este mensaje, es que nadie puede venir a Dios caminando erguido, abrazando sus pecados y en compañía de sus propios ídolos. Es interesante lo que acabo de señalar. ¿Ustedes saben por qué? Porque dicen los estudios arqueológicos e históricos que hubo un periodo de tiempo en que los ninivitas prácticamente cerraron sus templos de adoración pagana. Después del mensaje de Jonás, caló tan profundo en la vida de aquellos ninivitas que los templos prácticamente fueron totalmente cerrados. Durante 150 años posterior al mensaje de Jonás, fue la época de oro de Asiria. Dios no tan solo los perdonó, sino que Dios los prosperó. Mi hermano, porque eso es lo que hace Dios en el corazón de aquella persona que se arrepiente. Dios lo prospera. Y no estamos hablando necesariamente de prosperidad material. Dios te prospera porque cambia tu corazón, cambia tu mentalidad, te da una nueva oportunidad de vida, mi hermano. Y comenzamos a vivir una vida para agradar a Dios y no para agradarnos a nosotros o para agradar a los hombres. Mi hermano, no es posible una fe salvadora sin Cristo. Aquellos ninivitas no se podían salvar por sí mismos. Como dije, eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Pero cada vez que acudían a uno de aquellos dioses tenían oídos pero no oían, tenían ojos pero no veían. No veían esperanza hasta que llegó el verdadero Dios a la vida de Nínive. Mi hermano, termina diciendo ese rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Mi hermano, una pregunta bien interesante. Esa pregunta la tenemos que hacer todos los días. Esa pregunta yo le pido al creyente y al amigo que me esté escuchando y viendo a través de las redes, que sepa que nosotros tenemos un Dios misericordioso, que la Biblia tiene un Dios misericordioso, y que no importa tu condición, no importa la situación, no importa la enfermedad, Jesucristo tiene la única alternativa para transformar y cambiar tu vida. Pero esa pregunta del rey fue bien interesante. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira? Hermano, porque el arrepentimiento tiene la esperanza en la misericordia y en el amor de Dios. Proverbios 28:13, no lo quiero pasar por alto. El proverbista nos dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso fue lo que hizo el pueblo de Nínive. Se arrepintió y alcanzó misericordia de parte de Jehová. Esa pregunta Jehová la contestó. Y Jehová la contestó porque perdonó al pueblo
de Nínive. Hermano, el mensaje de Jonás provocó un estado de arrepentimiento universal. Y Dios correspondió con misericordia y canceló su castigo. ¿Se arrepintió Dios de lo que hizo? No. Porque le dije que desde que envió a Jonás, ya en el corazón de Jehová había misericordia para Nínive. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Dice Número 23:19. Dios simplemente tuvo misericordia de aquel pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ya el mismo Jehová lo había dicho en Jeremías 18, 7 al 8. En un instante, dice el libro de Jeremías, palabra de Jehová, para aquel momento, decía Jehová, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten, escuche ahora, pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. ¿Hay esperanza para esta sociedad fundamentado en lo que acabo de leer? Sí, hay esperanza. El día de la venida del Señor, usted y yo no lo conocemos. Siempre hay esperanza en la misericordia de Jehová. Posiblemente muchas personas que me están viendo y se están preguntando, pero Dios me puede perdonar a mí que he pecado tanto, que estoy arrastrando tantos pecados. Y la respuesta es sí, porque siempre la misericordia de Dios está ahí para aquel que se arrepiente de corazón y se humilla delante de la presencia del Señor. Hermano, Dios perdonó a Nínive, como también había perdonado a Jonás. Ocurrió un milagro, seguro que ocurrió un milagro de parte de Dios, y sucedió el avivamiento más grande que se ha registrado en la historia de la humanidad. Y lo hizo Dios a pesar de la actitud del profeta Jonás. Porque cuanto más incompetente es el mensajero, mi hermano, más nos damos cuenta que la salvación pertenece a Jehová. Dios castiga, mi hermano, para corregir, y Dios disciplina al creyente para corregir, no para vengarse. Siempre Dios está dispuesto a mostrar compasión a cualquiera que se arrepiente y se convierte de sus malos caminos. Pero yo quiero también terminar este mensaje con una advertencia. Uno de los autores más prolíferos en el mundo cristiano, el doctor R.T. Kendall, dice lo siguiente del libro de Jonás. Dice el doctor Kendall: Jonás es uno de los libros más relevantes para el tiempo presente, porque guarda analogía con la iglesia. Escuche bien, hermano. La iglesia pagó el boleto, como hizo Jonás, para irse bien lejos de la voluntad de Dios. Dice, la iglesia pagó el boleto para viajar en el navío que iba en dirección opuesta a lo que Dios requería. La iglesia, dice él, ha gastado su energía, su tiempo y su dinero en las cosas que no debían. Tercero, dice él, al presente la iglesia es como Jonás, que duerme en un lado del barco, mientras el mundo es zarandeado en un aturdimiento sin precedentes. Y termina diciendo, el mundo tiene miedo, pero la iglesia está durmiendo.
El mundo hace preguntas, pero la iglesia no da la respuesta. Hermano, el doctor Kendall lo que está señalando es que iglesia, examina tu corazón delante de Dios. Iglesia como conjunto, como colectivo, como comunidad, líderes y pastores, preguntémonos al día de hoy, ¿le tenemos respuesta a las interrogantes de este mundo? ¿Le tenemos respuesta a los miedos, a los temores, a las ansiedades de este mundo? ¿Qué estamos haciendo con el perdido? ¿Qué estamos haciendo con el que el día de hoy sufre en una cama porque está enfermo, pero más que enfermo, se muere sin fe y sin esperanza, mi hermano? Porque hay iglesias que no cumplen con la voluntad de Dios. Prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y concluyo indicando lo siguiente: debemos tener presente también lo siguiente, que el Señor dice en Mateo 12:41 que esta generación no se va a arrepentir, y si no se arrepienten serán peores que lo que ocurrió en Nínive. Dice que los hombres de Nínive se levantarían en juicio contra aquella generación. Está hablando de los israelitas, pero está hablando de la generación de hoy también. Porque los ninivitas se arrepintieron a través de la predicación de Jonás. Y él mismo dijo, Cristo mismo dijo, he aquí, más que Jonás en este lugar. Damos gracias al Señor, porque en esta iglesia se predica la verdad del evangelio. Y damos gracias al Señor, porque la oración constante de los que estamos aquí en esta iglesia es que Dios nos utilice para su gloria. Y le digo a cada uno de los hermanos que están aquí y a los que vendrán en el próximo culto, juntos busquemos como nunca el rostro del Señor. El verdadero avivamiento comienza en tu corazón. El verdadero avivamiento comienza tú solito, diciéndole al Señor, Señor, hazme instrumento tuyo. Señor, que yo haga tu voluntad, aún con mis temores y mis miedos, que yo pueda abrir mi boca para proclamar tu evangelio, porque tu Espíritu Santo llenará mi boca con las palabras sabias. Hermano, que oremos los unos por los otros y que nos sostengamos y nos apoyemos el uno a los otros, sabiendo que estamos seguros en las manos de un Dios que sana, en un Dios que fortalece, en un Dios que salva, porque la salvación solamente le pertenece a Jehová. Y llore por su vecino, y ore por su hermano, porque la salvación le corresponde solamente a Jehová. Oramos, mi hermano, Dios dará la respuesta en su voluntad, en el tiempo del Señor. Aunque usted lleve 15, 20 años orando por la misma persona, no lo suelte, siga orando por esa persona, porque Dios, si está en su voluntad, lo hará en el tiempo de Él. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Primeramente, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo a morir allí en la cruz del Calvario para salvar a todo aquel que es tocado por tu gracia y que se arrepiente de sus pecados. Señor, ayúdanos como iglesia a cumplir con la voluntad tuya y con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Que no nos avergoncemos de predicar tu palabra y que lo hagamos con la fidelidad y la fidelidad que merece, Señor.
porque es tu palabra y no es nuestra palabra. Bendito sea tu nombre, hoy por siempre y por toda la eternidad. Amén, amén. Pastor. Amén. Ay, qué bueno. Amén, damos gracias a Dios por su palabra. Somos edificados por medio de ella, somos transformados por medio de ella. Ese pueblo de Nínive definitivamente no fue por Jonás ni por su actitud, como hemos visto en esta mañana, fue por puramente la voluntad de Dios que ese pueblo pudo ser salvo. Así que fuimos exhortados y oramos al Señor para que esa palabra se grabe en nuestros corazones y nos animemos a cumplir esa misión, esa tarea que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Pero también no desaprovechamos la oportunidad, si usted está aquí o nos está viendo y ha escuchado el mensaje de hoy. La salvación es del Señor. Le toca a usted creer en Él y arrepentirse como ese pueblo se arrepintió, y el Señor perdona sus pecados y le da esa salvación tan gloriosa. Así que en esta mañana nos gozamos por medio de su palabra. Le agradecemos nuevamente a ustedes por estar acá con nosotros hoy y agradecemos al hermano Carlos por dirigirnos a través de la predicación de la palabra del Señor. La próxima semana, con la ayuda del Señor, continuaremos con nuestra serie sobre el libro de Jonás. Así que ya comenzamos el capítulo 4. Los invitamos a que usted esté con nosotros a las 10 de la mañana, comenzando ese primer servicio. Y también hacemos un anuncio. Recuerden que el miércoles regresamos otra vez en nuestro primer servicio o estudio de discipulado del año. No tuvimos el miércoles pasado, el 6 de enero, así que los invitamos a que estén con nosotros los miércoles para estudiar la palabra del Señor, para tener ese tiempo de discipulado, seguir aprendiendo y un tiempo de oración junto al Señor, como decía nuestro hermano, buscando el rostro del Señor, juntos como iglesia, buscando la manera en que el Señor puede transformar nuestra vida. Así que mi hermano, lo invito a que se ponga de pie conmigo y ore en esta mañana para culminar. Y ya vamos entonces saliendo y permitimos ya que a las 12 venga otro grupo. El resto de los hermanos podamos seguir disfrutando, gozándonos de la palabra del Señor. Oramos en esta hora. Padre, te agradecemos, te damos la gloria, honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Tú solo mereces la gloria, tú solo mereces la honra. Gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nos edificamos, a través de ella crecemos. Padre, ella es un manjar, un alimento para nuestras almas. Señor, en esta hora te pedimos que grabes en nuestros corazones y nuestras mentes lo que hemos aprendido hoy por medio de tu palabra. Que recordemos que la salvación es tuya, Señor. Que nosotros solo somos mensajeros, Señor. Pero que tú eres el que salva, Padre. Que recordemos lo que es el verdadero arrepentimiento. Y que recordemos la misión que tú nos has dado, Señor, de ir a alcanzar a los pecadores, al mundo, con tu mensaje, con tu evangelio. Que tu iglesia, Señor, en este tiempo busque más tu rostro para tu honra y para tu gloria. Padre, gracias, Señor, que podamos seguir meditando en tus verdades y en tu palabra el resto del día. También te pedimos por las ofrendas, utilízalas para tu honra y gloria, Señor. Utilízalas para la expansión de tu reino y que podamos a través de ellas seguir alcanzando a aquellos que no te han conocido. Gracias, Señor. Llévanos con bien también hasta nuestro destino. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga.